¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, espero que muy bien. ¿Tienes problemas para defender una víbora? ¿Para defender una bandeja? ¿No tienes muy claro qué tienes que hacer? ¿No tienes muy claro cómo salir de esa situación? Bueno, pues gracias a Fran TV, que me ha propuesto este tema, vamos a verlo en este vídeo y vamos a ver de qué manera os puedo ayudar a enfrentaros a esa dichosa bandeja y a esa fatal víbora cuando me la hacen y no tengo muy claro cómo puedo defenderlo. Vale, vamos a empezar primero con el supuesto de que tengo buen nivel, ¿vale? Buen nivel en cuanto a que a nivel técnico, pues más o menos tengo buenos golpes y que tengo muy claro cómo puedo defender las bolas, porque vamos a hablar cómo defender bandeja y cómo defender la víbora, con lo cual los rivales que tengo enfrente tienen buen nivel. Pues si tienen buen nivel ellos, yo tengo que tener mínimo el mismo. Así que vamos a dar por hecho que este vídeo va un poquito más enfocado a aquellos de vosotros con un nivel de nivel medio, medio alto. Medio un poquito para abajo también, ¿vale? Para que no os quedéis ahí colgados. ¿Cómo podemos defendernos de una bandeja y de una víbora? Vale, creo además que Fran lo apuntaba, y si no era otra persona, que decía desde el lado del revés. Bueno, vamos a verlo de los dos lados, ¿no? Porque ya que estamos, vamos a ver cómo defendemos esos dos golpes desde la derecha y desde el revés. Vamos a empezar primero por el lado de la derecha si queréis, pero sobre todo vamos a ver primero unos conceptos de qué es lo que puede estar ocurriendo. Si nosotros tenemos delante a alguien que nos está haciendo una bandeja y una víbora de locos y no somos capaces de sacarlo, lo que tenéis que plantearos es o el de adelante, o el de enfrente, perdón, tiene un nivel de locos, o yo le estoy tirando unos globos que favorezco a que él me esté fastidiando con su bandeja y con su víbora, ¿no? Yo creo que hasta ahí estamos de acuerdo. Si el rival no está cómodo, la bola que me va a jugar, bueno, a lo mejor es exigente, pero me va a permitir poder defender y poder hacer cosas, o bien de bote pronto, o bien dejar que la bola rebote y entonces jugar. Vale, entonces estamos de acuerdo en que si el rival me está haciendo una bola que me está haciendo mucho daño, es porque yo le estoy ayudando con mi globo a que él me haga daño. Pues ya tendríamos tácticamente un elemento que tenemos que modificar o que cambiar, que es que el rival no esté cómodo cuando me va a jugar ese tipo de tiros. ¿Cómo podemos hacer, Hugo, que el rival no esté cómodo para hacer eso? Oye, igual puedo tirar el globo más alto. Vale. Oye, igual puedo tirar el globo más largo. Vale. ¿Y si cumplo todo eso pero el rival me sigue haciendo daño? Bueno, en teoría con estas dos cosas que hemos dicho no debería, ¿vale? Con el globo muy alto es muy difícil y al final el rival va a hacer así y la va a tocar, o el que sea más animado pues la va a pegar, pero no es una bola fácil. Y si lógicamente el globo es muy bueno y les pasamos, pues ya no estamos hablando de que me va a fastidiar con una bandeja y una víbora, sino que me va a jugar pues una bajada de pared. Entonces, a partir de ahí, si yo al rival le puedo tirar un globo que le incomode, pues ya puedo jugar de otra manera. ¿Cómo puedo hacer esto, Hugo? ¿Cómo puedo yo hacer que el globo sea bueno? Bueno, para que el globo sea bueno, te tienes que generar una bola que te permita tirar un globo bueno. ¿Cómo se genera, Hugo, una bola para que yo pueda tirar un globo cómodo? Pues volvemos a hacer lo mismo, en la misma relación que hemos estado haciendo hasta ahora para el tema de cómo poderle tirar una bola para que no me putee, no me sale otra palabra, con la bandeja y la víbora, pues ya sabemos que tiene que ser o alto o largo, vale. Pero ¿cómo me genero yo igualmente en ese proceso de selección el que no me tire, el que me genere una pelota para poder tirar un buen globo? Tengo que intentar jugar a las voleas, o bien al golpe que menos daño nos esté haciendo, o al jugador que menos daño me esté haciendo, o provocar tipos de bola para que me deje una bola más cómoda. Para mí se me ocurren tres tipos de bola. Una bola firme al cuerpo, donde el rival solo pueda bloquear, la bola pasa al otro lado, ya tengo una opción para jugar una bola cómoda, de globo. Jugarle porque tengo calidad, en un momento que me está apretando de voleas, jugarle un cambio de ritmo, ponérsela más abajo, el rival va a tener que poner la bola otra vez arriba, ya tengo de nuevo una posibilidad de poder hacer un globo. Y si tengo ya un control de locos, sería en un momento que yo pueda, de las que estoy defendiendo, poder jugar una bola alta un poquito a la volea de revés, una volea alta, una bola alta a la volea de revés, porque desde ahí arriba va a ser también difícil que el rival me meta mucha presión y me tire una bola muy complicada, y ya me he generado otra posibilidad de tirar un globo mucho mejor. Con esos tres conceptos ya puedo tirar un buen globo, y si tiro un buen globo ya puedo hacer que el rival no me ponga en aprietos con una bandeja y con una víbora. Esa sería básicamente la solución. A partir de ahí, que seas un jugador de derecha y juegues en la zona, un jugador de iguales o un jugador de ventaja, debería de dar un poco igual, porque al final lo que tienes que generarte con tus golpes en esas dos zonas son estas tres opciones que he dicho yo para que te dejen una bola más franca y de esa manera que puedas hacer un globo.
Como estamos hablando de cómo defender la víbora y la bandeja, vamos a dar por hecho que por mucho que estoy intentando tirar bien los globos, oye, pues al final no lo encuentro y me siguen tirando bolas muy complicadas y no sé si adelantarme, si dejarlas pasar, si defenderlas, cómo leerlas. Bueno, para eso lo que tenemos que tener en cuenta es, primero, si me están jugando una bandeja, vamos a empezar, y aquí sí, por el lado, bueno, la verdad es que da igual los dos lados. Vamos a empezar con que nos juegan las bandejas en los dos, en derecha y en revés. O sea, en el lado de iguales y en la de ventaja, me la juegan a la pared lateral. Estamos hablando de bandejas, ¿eh? Porque me podéis decir, claro, el jugador de revés hace rulo. No estamos con el rulo. Estamos como defender bandeja y víbora. Me las juegan a las paredes laterales. Complicado, ¿eh? Porque paredes laterales, me encuentran a veces una reja. Complicado. Bueno, me juegan doble pared. Doble pared que abre, doble pared que cierra, la bola me entra por aquí, me entra por el otro lado, tengo problemas. O me la juegan al centro. Entonces yo hablaría de esas tres direcciones, ¿no? Muy cruzadas, que serían las rejas o pared lateral, más profundas, que serían dos paredes, ya fuera abierta o cerrada, tocara primero la lateral o tocara primero la de fondo, y luego la del centro. Pues vamos a partir con esas, ¿no? Yo puedo hacer por molestar. Entonces, si yo estoy tratando de tirar bien los globos, pero no me salen, o el otro es más listo, me lee cuando voy a hacer el globo, recula y al final termina haciendo una buena víbora y una buena bandeja, ya que no estoy consiguiendo lo que quiero, que es tirar bien el globo, lo que tengo que hacer es adelantarme en alguna ocasión y tratar de volearle. ¿Es un suicidio? Sí, pero como yo estoy probando a quedarme y no me está saliendo bien, pues tengo que probar algo diferente. Entonces, no está mal que subáis, aun sabiendo que a lo mejor vais a fallar. No importa, porque estamos provocando que a lo mejor eso haga que el rival cambie de dirección. Y si me está jugando a la pared lateral y tengo problemas, cuando yo juego un globo y me voy hacia adelante y le tapo un poquito esa zona, es decir, que le libero el centro para que juegue por ahí, porque así el rebote de la pelota viene hacia mí, pues por lo menos ya le estoy quitando la pared lateral, que me está tirando todo el rato ahí y las estoy pasando canutas, las estoy pasando muy mal. Que igual luego me lo sigue tirando y yo trato ahí de dar el bote pronto como pueda, o incluso si he subido más porque he sido valiente y me he ido a la volea por él, pues que a lo mejor estoy fallando igual. Bueno, pero ya estás generando el que el rival cuando va a hacer esa bola que diga, uff, cuidado que ahora este no se está quedando atrás y me deja claramente la pared lateral, sino que se me está viniendo para adelante, y entonces puede hacer, porque quieres bajar más rápido el gesto, por tirártelo a los pies o jugar por el centro, que es un poco lo que andamos buscando, que no encuentre el lugar donde a él le está dando éxito su bandeja o su víbora. Si por lo que sea la bola la juega más por el centro, ahí lo que tienes que tener en cuenta es que en vez de ir hacia la pelota, hacia donde va, me refiero, hacia el centro, como si fueras a restar tanto de derecha y de revés, como si fueras a restar en la T. Bueno, pues en vez de ir en esa dirección tendrás que ir hacia adentro, ¿vale? Hacia la línea que separa los dos campos, pero desde tu posición hasta en diagonal hacia adentro. ¿Por qué? Porque es hacia donde va a salir la pelota. Hombre, si te juega una víbora de locos y una bandeja de locos y pega en el cristal y se cae, pues no vas a llegar, aplaudes al otro y ya está, no tiene más opciones. Hay muchas veces que no tiene solución. El otro juega una bola que es buenísima y no se puede hacer nada, no hay más opciones. Se vuelve a jugar otra vez y se aplaude. Pero si son de los que juegan simplemente una bola que rebota mucho, pero sale más o menos a una altura decente del suelo que te deja meter la pala, entonces ahí sí que os recomendaría que salierais hacia adelante, porque es donde vais a atrapar esa pelota que va rápida. Si la pelota ya va hacia vuestro rincón, ¿vale? Y es la que hablamos, que toca primero lateral o primero fondo, ahí muchas veces lo que tenéis que valorar es el adelantaros. Adelantaros 1,5 metros, donde empieza el cristal o la pared, o incluso un poquito más. Y desde ahí le taparéis justo esa diagonal y volearéis, seguramente a la altura del muslo o a la altura de la rodilla, pero podréis hacer algo por tapar esa doble pared que tanto nos incomoda. Al final el resumen, si os dais cuenta, es o bien que los globos tengan más calidad o el adelantarme para volear. Ese sería un poco el resumen para cómo defender una bandeja y una víbora. Luego hay otra situación que suele funcionar, que no la he nombrado antes, pero tendría que ver con el apartado del globo, donde decíamos que un globo muy alto, un globo muy largo, pero también un globo rápido. Para aquellos de vosotros que tenéis buen nivel, el globo rápido os puede venir muy bien. ¿Cómo consigo un globo rápido? Pues un globo rápido, en vez de tirarlo hacia arriba, va más hacia adelante. ¿Qué pasa? Que si el rival lo lee, no les pillas en una posición muy incómoda, pues a veces ese globo se queda un poquito corto si no se hace muy bien y te pueden rematar. Entonces hay que tener cuidado, porque este jugador que tiene una buena víbora y tiene una buena bandeja, probablemente tenga un buen remate también. Entonces tienes que tener cuidado con este tipo de globo rápido. Si tienes ya mucho nivel, a nivel táctico,
puedes adelantarte con una bola baja o con una bola normal que veas que el rival va a volear por debajo de la red y está buscando profundidad, pues bueno, puedes jugarle esa bola, te adelantas y sobre la bola que ha jugado él, tanto tú o tu compañero, el que vaya a hacer al que le vaya esa bola, puede hacer un globo rápido a ese que acaba de volear. Y entonces ese que acaba de terminar de hacer la volea no le queda más remedio que moverse, intentar llegar y tocará la bola, porque no va a llegar más cómodo, o incluso le vais a poder pasar. Y sobre esa bola que juega un poquito forzado, podéis terminar de subir y volear, o podéis esperar que la pelota os bote delante y ya tenéis una bola que habéis generado también, en este caso hasta para contragolpear, ni siquiera para volver a hacer un globo. Entonces es que ahora hablando de esto me da cuenta, o mejor dicho, me he acordado de esta opción del globo rápido, ¿vale? Que a veces de volea es más efectivo que de fondo, pero de fondo también más complicado. Así que bueno, el resumen sería ese, ¿vale? El resumen sería que para ti, Fran TV, el resumen sería que te adelantes en algunos momentos y le tapes esas opciones y que elijas mucho mejor cuándo hacer el globo y que te generes esa posibilidad de una bola más franca para poder tirar mejor el globo. No partimos ya de la base de que el globo tienes que hacerlo al que te fastidie menos. O sea, si tú ves que tu jugador, yo soy jugador de derecha, del lado de iguales, y me está a mi diagonal haciendo mucho daño con la bandeja en la víbora, pues intentaría jugarla en paralelo. Otra cosa o otro aspecto que tampoco hemos hablado es la dirección. Si tú al jugador, volvemos a este ejemplo que estábamos, ¿no? Yo soy jugador de derecha y estoy jugando en mi diagonal, en la zona de la diagonal de iguales. Si yo le tiro una bola hacia el lado derecho del rival, porque también es diestro, le estoy favoreciendo su bandeja y le estoy favoreciendo su víbora. Si le empiezo a tirar ese globo hacia la T, que sería su hombro izquierdo, ya estoy haciendo que se encorve un poquito más y ya no me va a venir con la misma calidad la bandeja y la víbora. Me va a permitir poder jugar con una bola que dé más rebote. Puedo jugar igualmente ese globo más en paralelo, porque ese globo en paralelo puede hacer que para mi compañero, para que mi compañero no sufra esa víbora y esa bandeja, yo que soy muy bueno, le voy a decir, oye compi, no te preocupes, yo voy a jugar el globo en paralelo, que como el jugador del paralelo siempre está cerca en la red, pues con el globo que sea más o menos normal, ya va a llegar forzado, porque va a tener que girarse, al final ese jugador siempre es un diestro, normalmente, en un 99%, se va a tener que girar, entonces ya el tipo de bola es diferente, ya no le va a permitir hacer una víbora o una bandeja, porque le he tirado el globo encima de su cabeza o encima de su hombro izquierdo, y entonces ya no va a llegar igual de cómodo. Resumen, en cuanto a este tipo de cositas de las direcciones, que si son jugadores diestros o zurdos no se lo tiréis a su lado natural, ¿vale? No se lo tiréis alejado del cuerpo, porque alejado del cuerpo o la engancha por el lateral, que es la víbora, o pueden coger mejor la distancia e impactarla adelante y hacer más una bandeja o una bandeja víbora. Tirárselo un poco al hombro cambiado para que de esa manera no tengan problemas. Entonces, por aglutinar y hacer un resumen de todo, generaros bolas para poder tirar mejor los globos. Las direcciones, tirarlas en aquellos lados, en aquellas zonas donde veáis que los rivales van a llegar peor. Adelantaros muchas veces a la bandeja del rival para poder bloquear esa bola y taparle huecos. Esas tres serían las soluciones que yo te daría. Seguramente puede haber más. Si alguien ve este vídeo y tiene buen nivel o incluso ha tenido estas experiencias, igual se le ocurre alguna otra, pero para mí son las idóneas. Que el otro llegue mal al globo, porque el globo sea muy bueno o muy alto o muy largo, o lo haga un globo rápido, que lo hagan las direcciones donde siempre esté incómodo, y que si todo eso no medio funciona, pues que haya momentos que me adelante, me meta dentro del campo y trate de bloquear esa bola. Y eso vale tanto para el jugador de derecha como para el jugador de revés, porque es exactamente lo mismo. Así que nada, espero que os haya gustado el tema. Fran, muchas gracias por la propuesta, espero que lo podáis poner en práctica, como estoy diciendo últimamente en estos vídeos, bueno, y en todos en general, que tengáis mucha paciencia, ¿vale? Que a veces las cosas hay que probarlas mucho para que salga solamente una vez, y que no os vengáis abajo, que no perdáis confianza, que al final lo intentamos y al final sale, ¿vale? Que no tengáis ningún problema, que ánimo, y que hay que intentar hacer cosas nuevas, ¿vale? Así que un abrazo muy fuerte, cuidaros muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.